Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder volvernos a conectar de esta manera virtual. La semana pasada tuve la oportunidad de estar allí con ustedes y poder compartir la Biblia y poder ser parte de esta campaña evangelística. Hemos estado, como tú sabes, yendo a diferentes vecindarios, a diferentes parques, a compartir el evangelio. Yo espero que esta mañana tengamos, estoy hablando por los ojos de la fe, muchas, pero muchas visitas de esas personas que fueron contactadas. Si tú eres una de ellas, si tú nos visitas porque el día domingo, el día lunes, la semana pasada te contactamos de alguna manera a través de los festivales familiares, de los festivales de mascotas, a través de ir uno a uno a calles de San José, yo te pido que te identifiques con el equipo de San José y ahí te vamos a poner en contacto con la bienvenida que tú te mereces. Queremos darte una cordial bienvenida. Y si tú ya nos has visitado o si eres parte de la congregación, vamos a seguir con nuestro estudio de Marcos. Hemos terminado el capítulo 4 y ahora vamos a adentrarnos en el capítulo 5. Pero antes de eso, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si de repente te encuentras con el rey de Inglaterra frente a frente? ¿Cómo reaccionarías? Y si tienes la oportunidad, por supuesto, de interactuar con él, ¿qué significaría para ti? Yo sé que es una pregunta rara, pero yo creo que la respuesta a esta pregunta depende de quién es él para ti. Si tú eres un inglés o eres del Reino Unido, probablemente sientas un profundo respeto por el rey de Inglaterra y le saludes como él se merece, con todo el protocolo, con toda la venia que merece su posición. Pero si eres latino, y como yo no tengo duda que la mayoría de nosotros lo somos, realmente sería una experiencia probablemente única en la vida, pero en sí mismo esto no significaría mucho. ¿Por qué? Porque Él es un rey, pero no es nuestro rey. Y yo quiero decirte esto, yo creo que es importante cuando hablamos de Cristo. Nuestra reacción delante de las personas en autoridad demuestra lo que en realidad significan para nosotros. Es decir, que si estás delante de un rey que no es tu rey, pues sería algo bonito como conocer a una celebridad, como toparse con un futbolista de la calle. Pero realmente, si tú te encuentras cara a cara con tu rey, ¿cómo debería ser tu reacción? ¿Qué es Jesús para ti? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cómo a veces muchos han llegado a pensar que tienen una relación de señorío con Jesucristo, cuando esto no es cierto? A estas personas puede aplicarle el siguiente pasaje. Fíjate, en Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta interesante. ¿Por qué me dice y yo realmente no mando ahí? ¿Cómo sabemos que Jesucristo de verdad está gobernando mi vida desde el trono de mi corazón? ¿Cómo sabes que Jesucristo realmente es el Señor de tu vida? Yo creo que esa es la pregunta que hoy nos vamos a responder en nuestro pasaje. En Marcos 5, del 1 al 20, vamos a encontrar una historia fascinante. Yo debo decir que voy a tener que contenerme en algunos momentos de esta enseñanza porque mi ADN de maestro me va a jalar, porque hay tantos detalles y tanta riqueza en ello. Pero yo creo que lo importante de todo es que te des cuenta cómo saber si de verdad Jesús es el Señor de tu vida. ¿Cómo saber si realmente Jesucristo reina en ti? Y vamos a verlo a través de la historia de hoy. Acompáñame, por favor, a Marcos. Estoy adelantándome un poco. Marcos, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Si tú recuerdas, estamos viniendo desde atrás. Jesús acaba de calmar la tempestad. Estaban navegando en el mar de Galilea y ahora, calmada el agua, están llegando a la siguiente orilla. Y ahí comienza nuestro pasaje. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió
y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Perdón que hemos leído un trozo grande de la Escritura, pero es importante que tengas el contexto completo. Lo que vas a ver ahí es que van a haber 3 personajes principales. Bueno, vamos a llamarles personajes, pero vamos a ver a 3 actitudes que tú puedes tomar delante de la presencia y el señorío de Cristo. Hay 3 formas de reaccionar ante el señorío de Jesús. Quizás defino primero qué es señorío. Señorío es la capacidad que tiene una persona de dominar sobre otra. Es la autoridad como señor que tiene sobre la vida de alguien o no la tiene. Entonces, hay diferentes maneras de reaccionar a este señorío de Cristo. Y en este caso vamos a ver en estos 3 personajes de la narración cómo ellos reaccionan y cómo su reacción realmente da a entender quién es Jesús para ellos. Yo quisiera que pudiéramos pasar por toda la experiencia de estudiarles y tener claro cómo estamos nosotros ubicados, con quién nos identificamos más. Y aquí puede ser que da un poco de miedo, pero lleguemos a algunas conclusiones tremendas. Así que vamos a estudiar paso a paso este pasaje. Número 1, encontramos que este es un proceso de revelación. Jesús se ha estado revelando lentamente a sus discípulos. Como sabes, Él ha ido mostrando parte de su poder, haciendo muchos milagros, sanando muchos enfermos, pero algo cambia en el mar de Galilea. Cuando este hombre, que estaba durmiendo cuando había una gran tormenta, se levanta y le pide a la tempestad que se calme, y los elementos de la naturaleza le hacen caso. Es muy interesante cómo él muestra autoridad sobre la naturaleza. En el pasaje anterior lo vimos calmar una tempestad con su mandato. Sus discípulos concluyen que ese no es un hombre cualquiera. Comienzan a hacerse esta pregunta: ¿y este quién es? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es una pregunta interesante. Es la pregunta que hace el preámbulo para este pasaje. Él ha demostrado que tiene autoridad sobre la naturaleza. Y eso lo podemos ver ahí, y si quieres puedes leer un poco más atrás, a donde entonces temieron con gran temor cuando la tempestad se calmó y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Buenísima pregunta. Y quizás esa es una pregunta que a veces no nos hacemos muy seguido. Hemos tenido una serie de conceptos religiosos en nuestra vida. Nuestros padres, nuestros mayores nos han enseñado un concepto de Dios a lo mejor muy rígido o a lo mejor muy dogmático, es decir, se nos impuso como parte de la cultura de la familia, pero muchos de nosotros a veces no hemos meditado en esta pregunta: ¿quién es este Jesús para mí? Y en consecuencia, como no nos hacemos esta clase de preguntas, a veces llegamos a conclusiones que son bastante torcidas, o vivimos una vida que realmente no refleja lo que decimos creer. Y como yo te contaba anteriormente, en algunos momentos de mi vida yo me he sentido ahí. Yo me he sentido que personas a mi alrededor, en mis momentos más alejados del Señor, me hicieron esta misma pregunta o me hicieron esta misma observación: a ti se te nota que no crees lo que dices creer, porque no lo vives. Y si alguien pudiera observar nuestra vida, ¿realmente llegaría a esa conclusión? Sería tan triste que siendo parte de una congregación, sirviendo de alguna forma, o quizás, voy a ponerlo todavía peor, siendo un pastor y predicando, mi vida no evidencia de ninguna manera que yo tengo una relación de señorío con Cristo. Entonces, la primera reacción es: tú realmente conoces a Jesús, pero no le temes, ni le sigues, y por lo tanto decides mantenerte como un estorbo. Muy, muy tremendo lo que vas a ver aquí.
Porque Jesús en este momento va a generar un encuentro sobrenatural. Él llega, se baja de la barca y lo primero que hace es encontrarse cara a cara con un endemoniado. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Por cierto, Gadara es una de las ciudades de la Decápolis, es decir, había 10 ciudades alrededor del mar de Galilea, y todas estas Decápolis, estas 10 ciudades, estaban habitadas normalmente por gentiles. Era Galilea de los gentiles. Ahí vivía gente extranjera. Y en el caso de Gadara, muchos estudiosos tienen algún conflicto con la región completa, que es lo que implicaba. Pero Gadara probablemente estaba habitada por sirios que estaban ahí metidos en medio de Israel, viviendo su propia vida, y tú vas a ver cómo algunas prácticas son ofensivas incluso para cada judío de lo que ellos hacían, pero eran extranjeros viviendo ahí. Entonces Jesús, por alguna razón, decide ir a Gadara, se baja de la barca, y entonces cuando él salió de la barca, versículo 2, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. La primera persona que viene a recibir a Jesús es un endemoniado. Qué cosa más interesante. Bien interesante, porque cuando tú lo ves y tú ves los pasajes paralelos, porque hay 2 pasajes, uno en Lucas y otro en Mateo, que hablan del mismo encuentro, de la misma historia, y hay uno que probablemente, si tú conoces un poco de Biblia, causa cierto conflicto. Es de hecho Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, es decir, una vez hubo cruzado el mar de Galilea, a la tierra de los Gadarenos, y vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Eran 2 o era 1? Voy a aprovechar así, hacer un paréntesis pequeño para explicarte cómo se manejan las supuestas contradicciones en la Biblia. Alguien que conozca un poco de la Biblia y sea un adversario de la Biblia te puede decir, Mateo 8 dice que eran 2 y Marcos dice que era 1, y entonces ¿se están contradiciendo la Biblia? Es mentira, ha sido tocado por hombres, la jugaron, como dicen en El Salvador. No sé si es una buena palabra en Costa Rica, así que perdóname. ¿Será que alguien se metió con ella y cambió su esencia? Y la respuesta es no. Una contradicción real debería ser que el pasaje dijera, era solamente un endemoniado. Ahí tenemos una contradicción, porque Mateo 8 dice 2 y Marcos dice 1. Pero Marcos implica una cosa. Marcos implica que hay un endemoniado que aparece y hace toda esta interacción con Jesús. Y vemos claramente que en Mateo capítulo 8 la interacción parece ser también solamente uno de ellos. Es decir, Marcos únicamente se enfoca en el endemoniado que tuvo la interacción con Jesús. No dice que no eran 2, tampoco dicen que solamente era 1, entonces no hay una contradicción ahí. Simplemente Mateo te da el panorama completo, y te recuerdo que Mateo es el único discípulo que narra este relato que realmente estuvo ahí. Tanto Marcos como Lucas investigaron y recibieron de segundas fuentes el hecho que ellos están narrando. Entonces, quien tiene más perspectiva es básicamente Mateo, que habla de los detallitos ahí. Y ahora Marcos y Lucas se centran solamente en el que tuvo la interacción y que luego va a ser importante en la historia. Así que ahí te dejo nada más ese pequeño paréntesis para que tú sepas cómo abordar este tipo de supuestas o aparentes contradicciones en la Biblia. Ahora bien, era un hombre, dice aquí, muy interesante. Dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era un hombre, estaba completamente bajo el dominio de estos demonios. Y voy a hablar en plural porque en un momento vamos a ver que eran muchos. Estos demonios tenían a este hombre tan esclavizado que otros pasajes paralelos, también Mateo y Lucas, nos dicen que andaba completamente desnudo. Aquí no lo dicen, pero aquí andaba completamente desnudo, andaba dando grandes voces, tenía una fuerza sobrenatural, porque bien interesante cómo los hombres estaban tratando de ayudarle y lo que hacían era tratar de atarlo. Muy interesante cómo él dice que este hombre tenía una fuerza sobrenatural, pero a pesar de esa fuerza vivía en un estado deplorable, vivía en los sepulcros, vivía en un lugar que no está supuesto a albergar vida.
estaba completamente atado a la muerte. Y me recuerda mucho a otros pasajes que hablan de endemoniados. Fíjate, todos los que están bajo la influencia de un demonio están expuestos a deseos homicidas. No sé si tú recuerdas, pero en Juan capítulo 8, Jesús le dice a los fariseos, enseñando de dos familias espirituales. Tú lo tienes también en la lección 1 de Crece. Ahí le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Es decir, quieren asesinar. Esa es la idea de los demonios. Es torturar, es asesinar, es hacer mal. Fíjate cómo lo dice Mateo 17:15, hablando de otro endemoniado. Señor, le dice un papá a Jesús, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y este demonio, más adelante dice este mismo pasaje, que le sacudía, echaba espumarajos y lo mantenía en un estado completo de dolor. Le torturaba. Bien tremendo, porque lo que ves aquí es la consecuencia de una vida vivida bajo el dominio de Satanás. Una vida de la que no se puede esperar nada bueno. Una vida de mucho dolor, una vida de estar completamente subyugado a los deseos de Satanás. Somos esclavos de Satanás. Es lo que dice Efesios 2:1-3. En nuestro anterior estado, antes de que Jesús viniera y nos liberara, este era nuestro estado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos como viviendo en los sepulcros, como este endemoniado, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Satanás, el espíritu que ahora opera, que maneja en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Uno puede hacer algunas aplicaciones de este pasaje y podemos ver claramente cómo un hombre bajo el dominio de Satanás es un hombre miserable. No importa cuánto dinero tenga, no importa qué tan guapo sea, no importa cuántos logros académicos tenga y cuántos diplomas tenga forrando su padre. Alguien que es esclavo de Satanás vive en miseria, completamente atado de sus deseos y sujeto al príncipe de la potestad del aire. Hijos de desobediencia lo llama este pasaje. Y es muy triste porque esa es la historia de todas las personas que están sin Jesús. Así está tu mejor amigo, así está tu abuelita, tu tía, tu hermano que no conoce de Jesús. Ese es el mismo estado que este endemoniado gadareno. Las cadenas con las que intentan atarle no tienen ningún efecto sobre él. La religión que intenta normar tu conducta no tiene ningún efecto sobre el poder de Satanás. Él puede romperlo todo. Los hombres no pueden hacer nada por él. Y es triste, muy triste, porque los hombres no tienen una manera jamás de dominar a Satanás, por supuesto, y a la carne mucho menos. Mira Hechos, capítulo 19. Versículos del 14 al 16. Quiero mostrarte esta historia que es una de mis historias favoritas de Hechos. Perdón por ello, pero yo me imagino la escena cada vez que leo esto. Hechos 19:14 habla de unos exorcistas ambulantes, hijos de un sumo sacerdote de los fariseos, que andaban queriendo sacar a un demonio. Y entonces dice en 19:14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, que sacaban demonios. Pero reprendiendo el espíritu malo, les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, porque ellos trataron de sacar al espíritu malo diciéndole, yo te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos estaban tomando prestado la autoridad de alguien que conocía a Jesús sin conocerle. Interesante. Llegan a conjurarle que a través del nombre de Jesús él puede echar, como si esto fuera una fórmula mágica. Y mira cómo reacciona este demonio. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, ellos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vaya. Es exactamente lo que pasa cuando tratamos de dominar los impulsos a través de la religión. Si los esfuerzos humanos fueran suficientes, entonces Jesucristo no tendría que haber muerto por nosotros. Si
Si las reglas de no hacer, no tocar, no gustar fueran suficientes, Jesucristo no habría tenido ningún objeto de venir a esta tierra y morir en una cruz por ti y por mí. La libertad que Jesús puede darte, solamente puede dártela a Él. Ningún hombre la puede ofrecer. Nadie puede ofrecerte el perdón. Nadie puede liberarte de esta presión y de esta forma en que Satanás domina la vida de aquel que está lejos de Jesús, sino Jesucristo mismo. Y eso es lo que vemos claramente en este pasaje. Ahora, vamos a ir todavía un poquito más adentro. Regresemos allá a Marcos capítulo 5, ahora a partir del versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, el demonio, el endemoniado, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Qué tremendo, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La interacción que este demonio va a tener con Jesús es sumamente interesante. Vemos cómo estos demonios saben quién es Jesús, lo identifican inmediatamente. Sabemos quién eres, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos lo tenían clarísimo quién era Jesús. Están bien ubicados porque la primera cosa que hace no es querer enfrentarse a Él. Es una locura. Es como que tú quieras irte a un cuadrilátero y que tratar de competir con Mike Tyson, a pesar de que Mike Tyson está en sus 50s. Es imposible. No hay forma de resistirse a Jesús. Entonces la primera cosa que hacen es correr y postrarse. Y le dicen: te conjuro. Y no es que están tratando de conjurar, ¿verdad? Ten mucho cuidado cuando estudias estas palabras. Conjurar es: yo te pido que me jures por Dios que no me vas a hacer daño. Entonces ellos básicamente le están rogando a Jesús: no nos tortures, no nos atormentes. Muy interesante también que ves cómo los demonios tienen claro que Jesús tiene la capacidad, el poder y la autoridad para atormentarles. Muy, muy interesante. Y ahora quizás voy a ver varias cosas. Número uno, Jesús, ellos le dicen: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué vienes a hacer aquí? Y Jesús no les responde. No sé si lo ves. Básicamente les está diciendo, el demonio le está diciendo: yo contigo no tengo nada. No tengo ninguna forma de interactuar, ni tengo ningún plan para ti. Está fuera. No me interesa. De hecho, le pregunta luego: ¿cómo te llamas? Y creo que esto es para nuestro beneficio. Él probablemente ya lo sabía, pero lo que está demostrando ahí es que en este hombre había una legión de demonios. Es tremendo. Tremendo como a veces vemos que Jesús realmente no se ocupa de los asuntos demoníacos. Y uno diría: o sea que a Jesús no le importa los demonios, no los va a destruir. Claro, yo creo que sí. Pero ten mucho cuidado con esto, porque yo voy a marcar aquí varias cosas importantes. Número uno, no es suficiente conocer a Dios. Mira Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si tú crees que la respuesta correcta a esta pregunta, ¿tienes tú una relación personal con Jesús? Si tú crees que la respuesta correcta es: sí, yo creo en Dios, déjame decirte que los demonios creen más en Dios que nosotros y le conocen mejor. No es suficiente. No es suficiente. La pregunta de esta mañana es si realmente tú estás sujeto a la voluntad de Dios, que es muy diferente. No es solamente conocer y temer, es si de verdad te sujetas a su voluntad, si tú de verdad estás bajo su autoridad. Dice Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué declaración más tremenda. Qué tristeza. Que aquellos que han hecho servicio religioso, que aquellos que probablemente se han puesto como sacerdotes o se han parado en un púlpito, han abierto la Biblia
y han predicado y han hecho proezas en el nombre de Jesús, realmente no le conocen. Qué triste. Qué triste es oír estas palabras del Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no tengo nada que ver con ustedes. La posición del demonio era terrible. ¿Sabes qué es lo más triste? Si tú vas un poco más abajo, sigamos en el pasaje, en el versículo 10, dijo, legión me llamo. Por cierto, antes de pasar a esto, una legión tenía diferentes números de soldados. Era un grupo, el grupo más grande de la división más grande de soldados en el ejército romano. Y algunos han llegado a decir que en algún momento legión significaba más de 6,000 soldados. Más de 6,000 soldados. O sea, si él dice, me llamo legión, estaba hablando de una cantidad increíble, hasta miles de demonios adentro de una sola persona. ¿Qué te parece esto? Increíble. Como alguien puede estar tan influenciado, tan esclavizado, tan cargado por el poder de Satanás, que puede albergar dentro de sí una legión de demonios. Terrible. Pero ¿sabes qué es lo triste? En el versículo 10, y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. El demonio sabía quién era Jesús, estaba bien ubicado, le temía, pero no se quería someter. Él le dice, Señor, déjame quedarme aquí. Aquí estoy cómodo. A esta gente la puedo poseer sin ningún problema. Aquí estoy bien. Y Jesús le concede lo que pide. Es tremendo. Mira lo que dice el versículo 11. Estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. O sea, un gran rebaño, si tú quieres llamarlo así, de cerdos estaba ahí comiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Cosa terrible lo que va a pasar acá. El demonio le dice, Señor, ¿sabes qué? Vaya, hagamos un trato, vaya. Yo salgo de este hombre y déjame ir a los cerdos. Varias cosas. Estos seres, estos habitantes de la región de Gadara, no eran judíos, eran gentiles, y ellos tenían agricultura, y ellos tenían también ahora porcicultura, es decir, criaban cerdos para comer, cosa que para un judío era completamente abominable. Un cerdo era considerado inmundo por la cultura judía. Entonces tú tienes ahí a un grupo de gente que está haciendo cosas abominables a Dios, y los demonios son muy astutos. Los demonios le dicen, vaya, vamos a dejar a este hombre, tranquilo, no nos saques de aquí, déjanos quedarnos. Es más, vamos a ir a los cerdos no valen nada, déjanos poseerlos. Y Jesús les dio permiso. Interesante como dice que le rogaban mucho. Tremendo. Otro pasaje alternativo, ¿verdad? El otro pasaje que da la otra perspectiva dice que ellos rogaban que no les mandase ir al abismo, a una prisión especial que haya para demonios, al que los mismos demonios le tienen miedo. Fíjate qué tremendo. Ellos están diciendo, todavía danos chance, queremos seguir perturbando esta región. Y Jesús les da permiso. Tremendo, porque hoy por hoy este mundo está completamente dominado por Satanás. Y tú dirás, hermano, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que el dominio se lo quede Satanás? Y la respuesta es muy simple. Ese no era el plan de Dios. El hombre renunció a la capacidad de sojuzgar la creación en el momento en que se dio a la mentira de Satanás en Huerto de Edén. Ahí Satanás se robó las llaves. Ahí Satanás nos metió un gol. El mejor gol de la Eurocopa, de la Copa América, lo metió Satanás ahí en Edén. Él le ganó a la humanidad el derecho de gobernar. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él tiene ahora la autoridad secuestrada. Y esto no va a ser siempre así. Pero por hoy estamos bajo un mundo maligno. Maligno. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando Jesús venga a establecer su reino. Dios va a poner justicia y va a poner a cada quien en su lugar. Pero hoy por hoy
Este mundo está malo. ¿Por qué? Porque también es una oportunidad para que gente como el endemoniado se acerque a Jesús. Si Jesús destruye la maldad, si Jesús se mete con estos demonios y los aniquila en la presencia de mal, Él decide aniquilar en el momento en que nosotros pequemos por nuestra propia voluntad, porque somos carne. Dios está en el deber de aniquilarnos igualmente. No sé si lo ves. Es parte de su misericordia que tenga paciencia aún con estos seres. Ellos eligen seguir perturbando. Y aquí varios detalles, ya un poco más de enseñanza bíblica. Los demonios, en general, en la Biblia, no poseen lugares. No hay lugares embrujados. No hay lugares endemoniados. Poseen seres vivos. ¿A dónde viven estos demonios? En el espíritu de los seres vivos. En el espíritu del hombre vivían cientos, miles probablemente. Y ahora si tú ves un animal que no tiene alma, pero un animal que sí tiene espíritu, fue poseído por este demonio. O sea, los cerdos fueron poseídos por estos demonios porque tenían espíritu. Ellos iban a habitar a ese espíritu. Y los empujaron a tirarse a un acantilado, al agua, una infinidad tremenda que siempre tienen los demonios por el agua. Los lugares más bajo la influencia demoníaca están cerca del agua. No me preguntes por qué. Me voy a resistir. Y ahí si tienes alguna duda, podemos platicar. Cuando yo esté por allá te puedo explicar, porque hay una explicación bíblica detrás de esto. Los demonios tienen afinidad por el agua porque ha sido uno de sus instrumentos de juicio a lo largo del tiempo. Lo usó Dios en el diluvio para castigar a los demonios que se metieron con las hijas de los hombres. Lo usó Dios para encerrarlos en un lugar llamado el abismo, donde estos demonios temían ir. Y ahora tú ves que ellos buscan eso para huir de Jesús. Tremendo. Tremendo todo lo que hay ahí. Por eso te digo, este pasaje es tan rico en ello y en detalles. Pero yo no quiero desviarme. Yo no quiero desviarme del problema principal. El problema es que a los demonios les gusta donde están. Y a las personas sin Jesús les gusta donde están. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El problema de estas personas que habitan en los sepulcros, que habitan en la muerte espiritual, que habitan en la oscuridad, es que no les gusta ser reprendidos. Y ahora, yo tengo algo muy serio que decirte, con mucho amor, con mucho respeto, pero yo tengo que hacerte esta pregunta. Si en todo tu caminar cristiano has conocido a Jesús, pero te has negado a someterte a Él, nada te hace diferente de Legión. Si tú sabes intelectualmente quién es Jesús, pero has tomado la decisión de no obedecerle, eres igual a ese demonio. Y no solamente eso, sino que también puede ser un tremendo obstáculo para que el reino avance en tu vida y en la vida de otros que están cerca de ti. Quítate. Arrepiéntete. Ven a los pies de Jesús porque todavía es tiempo. ¿Sabes cómo es? Es como un niño que hace un berrinche tremendo en un supermercado. Tú llegas ahí y te das cuenta que el niño está teniendo uno de esos días que de verdad parece que Legión se le metió a él más bien. Y tienes ahí uno de estos berrinches terribles. Pero si no es tu hijo, no puedes hacer nada. De hecho, me voy a alargar un poco más. Si no es tu hijo, realmente no te interesa. Quizás lo puedes criticar y puedes decir que es terrible los papás de hoy, pero nada más. Yo creo que esa es la actitud que a veces Dios toma delante de nosotros, por lo que dice Hebreos capítulo 2. ¿Quién es aquel hijo a quien el padre no corrige? Y la respuesta es el bastardo, el que no es hijo de él realmente, el que tiene nombre de ser hijo, pero él no tiene ninguna relación contigo. Si tú has hecho mal y Dios no se ha metido contigo todavía, si Dios no te ha corregido, es probable que no seas su hijo, que seas un niño más haciendo un berrinche en otro lugar, pero Dios no se ocupa de ti. Cuidado. Nunca te encuentres en la posición de saber intelectualmente que Jesús es Dios. La clave es que Jesús sea tu Dios. Y si tú no puedes responder afirmativamente a esta pregunta hoy, no sé si Jesús es mi Dios, tu eternidad puede cambiar este día. Quédate con nosotros.
Pero en un segundo lugar, vamos a ver cómo hay un segundo tipo de personaje en esta historia. Vamos al versículo 13. Jesús les dio permiso, saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Muy interesante cómo hay otra reacción ante el señorío de Jesús. Si le temes, o sea, da miedo, pero rechaza su presencia. Esto es lo que hicieron los habitantes de Gadara. Ellos vieron lo que había pasado y entonces la primera cosa que hacen es que les genera curiosidad. Mira ahí, en el versículo 14, los que apacentaban los cerdos, los pastores de los cerdos, huyeron cuando vieron que los cerdos se suicidaron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La gente es curiosa. La gente va a salir a ver qué pasó. Y yo no sé si solo los salvadoreños somos así, no sé si los ticos también, pero cuando hay un accidente, cuando hay algo, se forma un círculo de curiosos. Y eso es, o sea, alguien que ha cambiado su vida, alguien que ha salido de las tinieblas a la luz, alguien que ha cambiado de alguna manera su dirección, su rumbo, genera curiosidad. Y la gente se va a acercar y te va a preguntar, ¿qué pasó? En El Salvador sería, ¿qué pasó vos? Pero otra cosa, si vamos ahí un poquito más abajo, dice, y vienen a Jesús, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué reacción más curiosa, ¿no? Mira, primera de Pedro 3, del 3 al 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los que están lejos de Jesús, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. Qué cosa más tremenda. Les da curiosidad, van a averiguar qué le pasó, qué fue lo que hizo Dios ahí, y de repente cuando se dan cuenta que es Jesús el que lo cambió, hasta ahí llego, ¿verdad? Me genera inmediatamente repulsión. Yo trato la manera de huir y ultrajan. Tremendo. Esa es la reacción perfecta de aquel que está lejos de Jesús. Ahora, vamos a ver cómo sucede un poco más adelante, cómo ellos tienen miedo. Huyeron a la ciudad, dieron las noticias a todos de tal forma que todos salieron a ver con curiosidad, pero entender lo que ha pasado les generó miedo. Me recuerda tanto a otro pasaje en Hechos 24, dice que Pablo estaba predicándole a un gobernante romano que se llamaba Félix, y Félix lo oía, escuchaba toda la predicación, pero mira esto, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, le dio miedo y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando un incrédulo ve que Cristo está como el objetivo de transformarte, da miedo. Estos hombres y mujeres vieron al endemoniado en sus cabales, completamente ajenos a la maldición, a la esclavitud a la que él había sido sometido, y les dio miedo. Muy interesante. Sigue ahí, versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Es decir, los pastores de los cerdos solo vieron que los cerdos se tiraron. Fueron a avisar allá a la ciudad, y cuando llegaron allí y se dieron cuenta de lo que había pasado, había testigos ahí. Había gente que había visto toda la historia y a la que podían ver claramente cómo lo que había sucedido había afectado desde el punto de vista del endemoniado. Es decir, les contaron la historia completa. Ellos tenían el panorama completo. No había forma de esconderse. Hay testigos que predican. Al parecer, ahí había más personas que habían presenciado todo, y probablemente estos que hablaron, estos que predicaron lo que había sucedido, son los mismos discípulos. Y no sé si te fijas, ¿con quién estaba sentado el endemoniado? Con Jesús, pero Jesús no dice nada. ¿Quiénes son los encargados de contar la historia? Son los testigos. Yo creo que esa es la representación de la iglesia ahí. Ese es nuestro papel. Esa es la forma
en que Dios ha tratado con la humanidad. Él no habla. Los que hablamos somos nosotros. Los que tenemos el deber de hacerles clara a las personas qué ha pasado, somos nosotros mismos. Mira, Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Este es el mensaje que Dios mandó a Pablo cuando él se convirtió, y es el mensaje que Dios manda a cada uno de nosotros. Nosotros somos sus testigos. Nosotros sabemos lo que ha pasado en la vida de los hombres que se han transformado. Nosotros mismos somos ejemplo de lo que Dios ha hecho por nosotros, y quienes deben ser testigos somos nosotros. Es nuestro deber. Jesús no va a bajar del cielo a predicarse a sí mismo. Somos nosotros los que tenemos esta responsabilidad. Pero, lamentablemente, la última palabra la tenían ellos, los habitantes de Gadara. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué interesante. Los demonios les ruega que los deje quedarse perturbando. Los gadarenos le rogaron que se vaya. No quieren tener nada que ver con él porque le tienen miedo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el que abre la puerta eres tú. La decisión final de si dejar entrar a Dios a tu corazón o no es tuya. La última palabra la tenían los gadarenos. Y ellos rechazaron a Jesús. Y es triste, porque su corazón era muy duro. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Todo está listo. Jesús ya murió, Jesús vino por nosotros, Él lo hizo todo por amor, Él lo ha dejado todo tan fácil. Pero la última palabra la tienes tú y la tengo yo. Tú decides qué hacer con Jesús y puedes optar por rechazar su presencia. Triste, los gadarenos echaron a Jesús y se perdieron de la bendición que iba a ser tener con ellos al Hijo de Dios. ¿Sabes cómo es? A mí me gusta esta fotografía porque es una fotografía que se tomó en pandemia. Es un niño que está huyendo de su papá en un centro de vacunación contra el COVID. El papá va corriendo, ellos tomaron al niño huyendo por todos lados porque no quería ser vacunado, aunque era para su propio bien, y finalmente el papá lo agarra, y si tú ves en la fotografía de la derecha, ya lo tienen agarrado y se la ponen a la fuerza. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros podemos huir a la cura de todos nuestros males espirituales. Podemos huirle a la salvación de Dios. Podemos negar su amor, pero en su amor Dios ha decidido que no nos va a obligar. No como el papá que agarra al niño y le dice, pues te vas a poner la vacuna. Él no hace eso. Si no quieres ir al cielo y estar con Él, Dios no te va a llevar a la fuerza. La decisión es tuya. Tú decides qué vas a hacer con Jesús. Y lo que yo te recomiendo, hermano o hermana que estás aquí, amigo que nos visitas, es que tomes la tercera actitud delante del Señorío Jesús. La tercera actitud es, le conoces y recibes su plan para ti. Vamos a ver qué hizo el ex endemoniado. Versículo 18. Al entrar en la barca, porque ya se iba, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Tremendo, tremendo lo que vas a ver ahí. Este hombre que había sido liberado por Jesús, la reacción natural es, yo no me quiero volver a despegar de ti. Había vivido durante años, dice Mateo, años, lejos de su familia, lejos de todo ser humano en los sepulcros. Y ahora veía a Jesús claramente y decía, yo quiero seguirte, Señor.
es lo normal. Dice Lucas 7:47, por lo cual te digo, hablando de otro pecador, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es un principio bien grande en la Biblia. ¿De dónde Dios te ha sacado? Y cuando nos damos cuenta de dónde Dios nos ha sacado, la reacción más normal es amarle, es seguirle, es querer estar siempre con Él. Y es tremendo como aquel hombre que durante años ha sido esclavo del pecado, de la maldad, de la oscuridad, ahora quiere servir a Jesús. Pero esta actitud del hombre yo creo que refleja quizás una de las actitudes que todos nosotros debemos temer, porque dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo estoy en esta tierra. ¿Para qué Dios me ha dejado en esta tierra? ¿Por qué no me voy al cielo cuando conozco a Cristo? ¿Por qué Dios no me salva y simplemente me lleva? ¿Cuál es la razón de estar acá? Y yo creo que esta frase de Pablo lo engloba todo. Vivir es Cristo. Si Dios te ha dejado acá, es para que compartas su mensaje, para que cumplas tu misión de ser un embajador de Cristo. Dios te ha dejado en este mundo y no te ha llevado porque todavía tienes una misión que cumplir. No importa cuántos años tengas, no importa cómo esté deteriorada tu salud, Dios sigue teniendo un propósito para ti. Si hay aire en tus pulmones y si tu corazón todavía late, Dios puede usarte. Y Dios tiene un propósito. Y vas a ver que en este caso el propósito del gadareno ex endemoniado no era en ese momento seguir a Jesús. Paradójicamente vamos a ver en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Tremendo. Jesús tenía otros planes para el gadareno. Él le dice, Señor, yo te ruego que me dejes seguirte, y Jesús dice que no. ¿Te fijaste? Los tres personajes de la historia le ruegan algo a Jesús. Los demonios le ruegan que se puedan quedar perturbando la misma región. Y Jesús dice sí. Los gadarenos le dicen, vete de aquí, no queremos tener nada contigo. No entres acá, no nos prediques. Y Jesús dice sí, y se va. Pero ahora tienes al endemoniado, el ex endemoniado, queriendo seguir a Jesús, queriendo estar con Él. Y Jesús dice no. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué cortocircuito mental? No es que Jesús le haya dicho, no quiero estar contigo. Él simplemente está diciendo, todavía no es tiempo. Mira, Filipenses 1:22 es la conclusión del pasaje que reciente leo de Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo me voy cuando sea, estoy listo, dice Pablo. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¡Qué tremendo esto! Yo sé, hermano, que la vida puede ser cansada. Yo sé que probablemente tienes una edad que has luchado durante años y que quieres irte con Jesús, pero todavía no es tiempo. Si te vas a quedar en la carne, si vas a estar en el cuerpo un tiempo más, úsalo para que más conozcan a Jesús. Él le dice, vaya y cuente las maravillas de lo que yo he hecho con usted. Hechos 26, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que la potestad de Satanás a la de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio es nuestra misión. Y el siervo obedeció. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él cumplió su propósito en la vida. Tienes dos personajes que ruegan a Jesús, pero no quieren nada que ver con Jesús. Jesús les deja hacer lo que quieran.
tienes un personaje que ama a Jesús con su corazón, ruega a Jesús y Jesús dice, no todavía. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros, como el exendemoniado Gadareno, quienes debemos rogar a este mundo que se vuelva a Jesús. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios no ruega a nadie. Jesús no habla en este pasaje, pero tienes ahí que Jesús ruega a través de nosotros a este mundo que lo necesita para que nos reconciliemos con Dios. Dios quiere reinar en el mundo y somos nosotros los encargados de hablar de sus maravillas. ¿Sabes cómo es? Es como Waze. ¿Alguna vez has usado Waze? Waze te dice a veces algunas cosas que parecen no ser ciertas. Y uno dice, no, yo conozco San José. No tiene sentido esto donde me está mandando. Yo voy a hacerle caso a mi sentido común. Y entonces voy y me topo con un trancón terrible. Pero Waze tiene una mejor perspectiva. Waze mira todo por satélite. Waze sabe lo que está pasando. Y hay una dirección que puedes seguir y otra dirección que puedes elegir no seguir. ¿Cuál es la correcta? A veces Waze se equivoca. Yo te lo concedo, de verdad. Pero Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito para ti. Tú eliges si seguirlo o no. Porque la verdadera marca de que Jesús es Rey de tu vida es si a pesar de tus deseos decides creerle a Él y sujetarse a sus planes. Y entonces yo pregunto esta mañana, ¿reina Jesús en ti? ¿De verdad, de verdad, de verdad, Cristo está centrado en el trono de tu vida? Si Cristo todavía no es tu Rey, yo quiero darte una última oportunidad. Quiero que hoy, mientras oramos, tú puedas a través del equipo de San José, allá en Costa Rica, recibir a Cristo como tu corazón. Hable de tu corazón a Cristo y recíbele como tu Señor. Y que Él se siente en el trono de tu vida. Y tu vida va a cambiar. Como cambió la vida de este endemoniado. ¿Por qué no le abres tu corazón a Jesús? Y si tú has sido un creyente durante años, la invitación es que ahora te sujetes al plan de Cristo. Porque es mejor para ti. Aunque no te guste y aunque sea duro, Dios tiene un mejor propósito para ti. Y lo que tienes que hacer es creerle. Yo te dejo con el equipo de San José. Y mi deseo es que Dios te bendiga y te prospere siempre. Nos vemos en la próxima.